Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde tan bonita de julio. Bueno, presentamos un autor que a mí me gusta mucho porque le conozco ya desde muchos años y he visto cómo iba evolucionando y cómo iba escribiendo, ¿no? Y ha ido ya construyendo una obra muy interesante y muy personal y llena de matices y de situaciones que lo han convertido en un autor ya de cierta referencia, y a mí eso me gusta mucho, ¿no? Yo recuerdo que es un autor muy cuidadoso, serio, que además ha sabido darle a la poesía el lugar que debe ser idóneo en un poeta, ¿no? Saberlo, algo importante en su vida, pero también saber que tiene que vivir situaciones y circunstancias paralelas que lo ayudan a eso, ¿no? A mí me gusta mucho Antonio Machado Sanz. Me parece un poeta además con mucha imaginación y también con una forma muy dulce de tratar la nostalgia y el paso del tiempo y luego las ciudades, los entornos, me gusta mucho. Y el libro que presentamos hoy, Paisajes en color melancolía, me parece el libro como más Antonio Machado Sanz. O sea, es como una especie de destape de esencias, o sea, que en este libro está como todo él, ¿no? Y eso es muy bonito y a veces no es fácil de hacer, ¿no? Así que yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Es un libro además que hace algo muy difícil en la poesía española contemporánea y que yo echo de menos en otros autores, otros libros, es que mezcla muy bien el verso corto, que tiene unas características, con el verso largo, muy largo, ¿no? el versículo que decimos, ¿no? Y eso es un poeta con mucho sentido del ritmo, un sentido del ritmo más innato. No es un poeta que se dedique a contar sílabas, ¿no? Sino como le sale. Yo creo que eso le viene también un poco de su vocación musical, ¿no? Pero en este libro cambia mucho los registros y cambia mucho el verso y la forma de decirlo, ¿no? Así que yo creo que es un libro muy interesante, un libro más largo, construido con esmero y bueno. Así que nada, ¿no? Para hablar un poquito más de él tenemos a Rosa Estremera, una autora de la casa, muy conocida, que está enhorabuena porque hace poco envió la segunda edición de su último libro y en fin, yo creo que nos va a poder hablar un poco con mucha claridad de Paisajes en color melancolía y nada, luego pues escucharemos al poeta que seguro que leerá algunos de los poemas, ¿no? Así que nada más, muchas gracias a todos otra vez por acompañarnos y bueno, vamos a estar aquí un ratito como casi siempre o siempre muy bonito de la poesía. Le paso la palabra a Rosa Estremera. Hola, buenas tardes. Antes de nada, agradecer a mi querido amigo Antonio que me haya confiado en mí para presentarle su último libro, Paisajes en color melancolía. Presentar un libro siempre es un acto literario, pero presentar el libro de alguien a quien uno conoce es también un acto de intimidad. Hoy no hablamos solo de un poemario, hablamos de una vida escrita. Cuando uno conoce al autor, la lectura deja de ser únicamente interpretación y se convierte en escucha. Ya no se trata solo de analizar versos, sino de reconocer en ellos una respiración, una memoria, una experiencia que ha sido vivida antes de ser escrita. Antonio fue uno de los primeros autores que conocí en el editorial y desde entonces hemos forjado una profunda amistad y creo que también una admiración mutua. Su escritura ya contenía esa mirada profunda sobre el tiempo y la memoria, que hoy encontramos plenamente desplegada en Paisajes en color melancolía. Este libro no es un conjunto de poemas dispersos, es una conciencia que se despliega, es un mapa emocional trazado con palabras. El título contiene ya una revelación, Paisajes en color melancolía. Este paisaje no es un decorado exterior, es un espejo interior. Y la melancolía no es simplemente tristeza, sino una forma de lucidez, una manera de mirar el mundo cuando se ha aprendido que el tiempo transforma todo aquello que toca. Desde la perspectiva freudiana, la melancolía surge como aquello que hemos perdido, que no hemos perdido y no desaparece del todo, cuando lo amado permanece dentro de nosotros como una presencia invisible. En este libro, lo ausente sigue vivo. Padres, hermanos, amores, ciudades, paisajes, todo continúa respirando en la memoria del poeta. Lacan diría de él que el sujeto existe en aquello que logra nombrar,
Antonio, escribiendo, fija lo que el tiempo amenaza con borrar, es decir, que lo nombra. La escritura se convierte así en un acto de permanencia. El libro traza un ciclo completo. Hay amaneceres, mediodías, ocasos, hay infancia, descubrimiento, deseo, madurez, conciencia del desgaste. Esa estructura no es formal, es existencial. No es casual que Antonio haya organizado el libro en secciones que evocan momentos del día y territorios de la memoria. Desde los amaneceres, donde emerge la identidad y el asombro inicial, pasando por los mediodías, donde la vida alcanza su plenitud y también sus primeras heridas, hasta los ocasos, donde aparece la conciencia del tiempo y la mirada se vuelve más reflexiva. Y junto a este tránsito temporal aparecen también los paisajes concretos, Madrid, La Mancha, el mar, los territorios lejanos, que construyen una geografía íntima. Y hay una sección especialmente reveladora, paisajes en el jardín, donde el paisaje deja de ser horizonte y se convierte en espacio interior, en el lugar más íntimo de la conciencia, donde el poeta ya no mira al mundo, sino que se contempla a sí mismo. Cada parte del libro representa una forma de estar en el tiempo, como si el poeta hubiera querido ordenar no solo sus poemas, sino su propia experiencia de existir. A medida que avanzamos en la lectura, comprendemos que el verdadero protagonista del libro es el tiempo, no el tiempo mecánico, sino el tiempo vivido. Antonio escribe: pasan los años como instantes de amor, y en ese verso se revela una verdad esencial. La vida no se mide por duración, sino por su intensidad. Lo que ha sido verdadero permanece. Hay palabras que regresan una y otra vez: mar, infancia, recuerdo, padre, nietos, beso, otoño. Esa repetición tampoco es casual, es síntoma del libro y del autor. Cuando el poeta pregunta ¿existe el mar todavía?, no está interrogando el paisaje exterior, sino el interior. El mar es el origen, el deseo, la grandeza inicial de la vida. El paisaje nunca es neutro. Madrid es memoria, es infancia, es historia vivida. El pueblo es raíz. Cada lugar contiene una emoción. El mundo exterior se convierte en biografía. Hay también en este libro una mirada hacia los otros, hacia los más vulnerables, los ancianos, los olvidados, aquellos a quienes el tiempo y la historia han dejado en sus márgenes. La melancolía se convierte entonces en conciencia, en forma de lucidez moral, que no se limita al yo, sino que reconoce la fragilidad compartida. En uno de los poemas leemos: sí, soy el gran simulador, sonrío y la gente ríe conmigo, pero mi corazón siempre se desangra. Aquí aparece el desdoblamiento humano, la distancia entre lo que mostramos y lo que somos. Esa vulnerabilidad es precisamente lo que da autenticidad a su voz. El amor atraviesa todo el libro como fuerza vital y como riesgo. Amar es resistir el tiempo, pero también exponerse a la pérdida. El estilo de Antonio es claro, deliberadamente transparente, no busca el artificio, busca la verdad. Y esa claridad es una forma de honestidad. Sus poemas no se imponen, permanecen. Hay un verso que resume el impulso profundo del libro: sé que no habré perdido mi vida si consigo ser algo para alguien que me recuerde durante mucho tiempo. Ese deseo de permanencia es profundamente humano. No tememos tanto la muerte como el olvido. Este libro demuestra que Antonio ha vivido con intensidad suficiente como para dejar huella. Ha amado, ha recordado, ha mirado el mundo con atención. Y cuando un poeta logra que su memoria dialogue con la nuestra, su experiencia deja de ser solo suya y se convierte en algo compartido. Este libro de Antonio demuestra algo que solo logran los verdaderos poetas: convertir el tiempo vivido en presencia. Sus poemas no intentan imponerse, permanecen, no buscan deslumbrar, buscan decir la verdad, y por eso nos acompañan. Al leer Paisajes en color melancolía, no encontramos solo sus recuerdos, sino también los nuestros. Y eso, Antonio, es la forma más profunda y más hermosa de permanencia. Enhorabuena.
tenemos un problema los que en el micro. Bueno, después de estas dos presentaciones y de la cantidad de amigos que tengo aquí, pues me siento emocionado. Así que voy a respirar hondo, voy a beber agua y luego sigo. Seguro lo inventarán en este momento. Y más lo que tenemos a nariz. Bueno, pues ya creo que se me va pasando. Cuando empezaba Antonio, era por aquí. Aquel aquí. Lo primero, como muy educadito que soy, me enseñaron a mis padres y mis abuelos e inclusive mis nietos. Lo primero es dar las gracias al Centro Riojano, a Pablo. No sé cómo me soporta tantos años, ni yo a él. Es una cosa. Si no fuera por el Madrid que nos une y 3-0 de ayer, y a Rosa, ¿qué voy a contar? Después de lo que ha dicho de mí, pues que si antes la quería, aunque estés unido delante, hay una declaración de amor aquí, eterno. Me siento muy halagado. Rosa ha encontrado en el libro cosas que yo no pensaba que había hecho. que es lo bueno de escribir poesía, porque hay uno de los poemas, bueno, lo mismo me enrollo mucho, pero ya así me tranquilizo. Uno de los poemas, voy a un taller de poesía y lo presenté allí y empezaron a hablar sobre él, hablándome de que era un trío de homosexuales. Y yo dije, pero si yo no intentaba nada, él hablaba de un problema de dos mujeres y un hombre y dos mujeres. Que sí, pero hasta eso, y eso pues me hace ilusión. Mira, oye, me gusta de vez en cuando hacer una locura. Algunos de los poemas, estará claro que estoy loco como una cabra, pero bueno. Quiero dar las gracias, pues es que voy a empezar por... Tengo representantes de las dos corales, de La Montaña, de Antonio de Cabezón. Tengo, yo qué sé, La Familia. Tengo a Paco y a Simoni, que hacía siglos que no los veía. Aquí, de Arte Total, mis hijos, está claro. Y por ahí al fondo veo dos bajos de la coral de La Montaña, que son como demonios. Al pobre director lo tenemos arpado, porque no paramos. Y tengo también un grupo de un taller de poesía. Un taller de poesía que empecé con un taller de poesía, lo he apuntado aquí al lapicero, porque mi primera obra la hice el 24 de octubre del 2005, hace ya 21 años que llevo yo en esto de la poesía, y casi todos conocen mi historia, es decir, yo fui a poesía de casualidad. ¿Por qué? Pues porque María Jesús estaba en la casa de Burgos haciendo bolillos de 7 a 9 y yo no tenía nada que hacer, y tenía un amigo muy pesado que se llamaba Poeta y me enseñaba sus poemas y yo decía, esto no es poesía. Y como tenía ese tiempo me apuntó a una clase de poesía y claro, empezó el cachondeo desde el primer día, porque claro, llega, vamos a ver cómo llamáis y por qué hacéis poesía. Cuando dije, yo me llamo Antonio Machado, y digo, pues ¿dónde vas a ir? Y me preguntó, ¿y por qué vienes a poesía? Digo, pues porque, por dos motivos. Uno, porque tengo de 7 a 9, los lunes los tengo vacíos, está mi mujer en bolillos, y encima, aquí estoy pesado, me está enseñando una poesía que no entiendo. Y dice, se llamaba Miguel Medallos, y me dice, pues por lo menos hay una cosa clara, y seré muy sincero. Y así empezó mi aventura con un poema que se llamaba Mujer Cebolla, que no soy capaz de presentarlo. Intento rehacerlo, pero es que era tan malo que intenté hacer una de García Lorca, pero me salió de Pepe Botera. Bueno, pues antes de seguir, yo siempre suelto un par de pensamientos y que siempre es el mismo, porque me parece que es un poeta japonés que se llamaba o se llama Kakuzo o Kakuba, y dijo, al percibir la sutil utilidad de lo inútil, el hombre entra en el reino del arte. Nadie sabe para qué va una poesía.
hasta que no lo lee otro, sueltas un pensamiento y lo pasas por la turmi varias veces, te acompaña viendo el fútbol o viendo las películas y tú lo arreglas, que es mi forma de trabajar. Y luego si encima llega alguien como Rosa que dice que eso es arte, que eso es poesía, pues entonces te deja engordar y dices qué grande soy. Bueno, pues eso es mi principio. Como casi todos ya me conocéis, me llamo Antonio Machado, en 1944, hice taller de pintura, de radio, escritura creativa, poesía medieval. Toda la semana voy a un taller de poesía. Hice lo que más me ha gustado en esta vida, ahora que no me dedico casi nadie, que es la radio. Hice durante 121 programas como director, locutor y todo. Menos la meta de mezcla lo hacía todo, 121 semanas lo pasé genial. Bueno, empecé con el grupo de poetas, Tierter Total, y llevo aquí con el señorito que tengo al lado, llevo ya 4 libros publicados, que no está nada mal. Y la cosa para que se sienta orgulloso, yo sí me siento mucho. En junio del 24 recibí el premio Nuevo Ateneo Online de la editorial. Y es que, pero es que es amigo mío. Sí, es que es amigo mío. Pero yo tengo muchos amigos. Y poetas, imagínate, pues unos 1000, unos 700 que hay en Sí, porque además yo no me he fijado yo qué número es este. Pues es 1085. 1085 de la producción. Iba a hacer un chiste muy fácil, que es que rima con amor. Lo de una coral lo conocen bien. Lo de la montaña lo conocen muy bien. Bueno, pues voy a empezar a leer algunos poemas. Son pocos, cronometrados son 11 minutos, por lo cual espero no cansaros demasiado. Y como hay que empezar siempre por el principio, pues empiezo diciendo que yo nací en Madrid en febrero de hace muchos años. ¿Por qué? ¿Y si hubiera nacido a 100 kilómetros en un pueblo de Cuenca? Sería yo. ¿En qué otro me hubiera nacido? Y si en lugar de nacer en Madrid nazco en Perú o en Brasil, seguiría siendo yo. O en la India. ¿Qué sentimientos tendría? ¿Y si me nazco en Madrid pero 20 años después? ¿Quién? ¿Qué sentiría ahora al encontrarme con que otro había nacido en este millón? Pero nací, al parecer, en un desconocido que casualmente era yo. Comenzamos con un trozo de infancia. Yo nunca tuve un caballo de cartón. En tiempos de dictadura, mis padres, humildes, siempre conseguían que los Reyes Magos dejaran un juguete, un balón de badana o unos humildes bolos. Infantilmente soñaba con emular a Bahamontes o al General Caster, pero nunca me trajeron una bicicleta ni un caballo de cartón. En aquellos ominosos días, ignorante, era un niño feliz. Esta es una foto de mis padres debajo de un olivo. Ya que aquel olivo mágico, 1940. Retorcido olivo de mi infancia, bajo tus ramas y las enormes aceitunas, soñé mi porvenir en años infantiles. Hoy te he recordado al ver en una fotografía las jóvenes figuras de mis padres estaban junto a ti riendo en una tarde de primavera y he reconocido toda mi vida en aquellos gestos. Ahora, anciano y con nietos, viene a mí el recuerdo de mamá, sus manos sanadoras de tanto dolor de cabeza que la vida me trajo. Me imagino sus sinsabores al preparar la comida cotidiana del modesto sueldo de Cobá. Y rememoro la eterna sonrisa de los dos, orgullosos del amor que habitaba en su modesta casa. No he vuelto a pisar tu olivar y no sé si tu olivo de Bordales seguirás en pie como yo mismo, arqueado por los años y las cosechas, pero tu imagen irá siempre reunida al recuerdo de unas sonrisas. De felicidad de dos jóvenes en primavera, lejos de la miseria de aquellos años triunfos. Pasan los años. Pasa
vientos con pájaros, Juan Ramón Jiménez. Pasan los años como instantes de amor, como pasa el amor juvenil y en su mayo la vida, cuando todo era futuro. Como la vida del hombre que es feliz sin pensar en su mañana, como la felicidad de un niño que tiene su mañana y no lo sabe, como la mañana de aquella noche donde te encontré, amor, y con amor pasarán los años como instantes en una mañana. Bueno, ahí está, a esto viene, ahora viene ya es de esos momentos que uno está como si hubiera perdido Madrid. Bueno. Es que cuando ven así un poco más trágico, total en un chiste, aunque sea muy malo. Si te fueras, llovería tristeza. Las calles se inundarían de dolor. Los ríos llevarían peces muertos, conservados en salmuera de lágrimas. La luna estaría siempre en su cuarto menguado. Y el sol, como los antiguos grabados, tendría una mirada tan sombría que sus rayos parecerían leves chispazos de un cortacircuito. Todo se apagaría, te alejará de mí. Ahora sí que va trágico. Pero tiene una historia, es una historia verdadera. Yo hace, vamos, 40 años, 30 y muchos años, pasaba todos los días por el Paseo de Recoletos, donde está ahora sala de exposiciones de una entidad bancaria, que yo nombre no quiero acordarme, y era un palacio. Y pasaba por ahí y veía un hombre muy viejecito, muy poquita cosa, liado en mantas, pegadito a la pared, con su gatillo ahí, y yo me veía, después de ciertas circunstancias que todos conocéis, muchos conocéis, me veía solo, y como ese pobre hombre. Yo decía, yo cuando sea viejo, estaré como este pobre hombre, llevando mi gatillo y buscando el calorcito que salía del Palacio de la Duquesa de Medina de las Torres. Bueno, pues eso, yo soy un fan de Neil Diamond, también me voy a casi después explicaros un poco lo de qué va esto y de paso manteneros a base de poesía que va a ser una lata. Y es una canción que habla de un abuelo que hizo una mesa para sus hijos y que era todo felicidad, pero estaba solo, ya no iba nadie a comer aquella mesa. La había hecho él con sus manos. Entonces, y luego me encontré con otra noticia, ya no de verlo al final, porque si no, joder, la entrega es ahora. Bueno, pues a este lado de la mañana, hoy he vuelto a escuchar la canción de Neil Diamond que habla de un abuelo, de su muerte, solo, y que con sus manos construyó para sus niños, como para la familia, una mesa de madera. Ha regresado a mí la imagen de un anciano mendigo que hace mucho tiempo, noche tras noche, en el Paseo de Recoletos se convertía en un grumillo de ropa vieja, aprovechando un pequeño escape de calor en las frías paredes del palacio de la Duquesa de Medina de las Torres, y en el que creí ver en aquellos momentos mi espectro del mañana. Después he oído la noticia. Un anciano ha sido encontrado muerto en Madrid 4 años después de su vómito. Su cadáver fue hallado por un juez tras derribar la puerta de su vivienda no pagar la hipoteca de un banco. Y he llorado por los tres. Y aquí tiene, voy a perdonar, pero es que la emoción y como decía una que yo conocía, las lágrimas, pues me tienen la nariz un poco. Anochecer en Madrid, 1950. Homenaje a Federico Luis en Nueva York. Cuando anochece en Chamberí, los balcones, como sonrisas en las fachadas, y las vergonzosas ventanas dejando caer los visillos, ven a los alondras abandonar los palacios de tiranos azules, sus oscuras fábricas de energías y productos químicos, y regresar cansadamente a su nido. Sus mujeres tienen lluvia en los ojos, ahogadas en su vivir diario. Sus hijos están enfermos de pobreza y miseria. Sus madres en el pueblo callan y laboran bajo el yugo mientras buscan el cadáver de su esposo. Los obreros recuerdan los lejanos días de lucha por la libertad.
a su alrededor, solo, ven personas ausentes que parecen buscar su tabla de salvación en el naufragio crítico. El metro es un ataúd lleno de desangrados sin alma que huyen de las sanguijuelas, La cena calentó su alma, pero no la despertó, y el cansancio les arrastra hasta el lecho. Todos duermen, todos sueñan, todos, en la frutería que abrirán cuando ahorren, en la cacharrería, un negocio seguro, en la casa de comida, en el taller de limpiabotas y en su pueblo. Los besos nocturnos serán la única acompañan en la soledad, mientras los lagartos esperan en las aceras cercanas. Y esta, curiosamente, no estoy diciendo la fecha de que está hecho, porque la Universidad de Madrid está hecho en el año 13, es decir, que ya tiene unos cuantos años. He aprovechado los saltillos que tenía por ahí. Hay un 17, este lado de la mañana. Y este es de los nuevos, este está calentito, casi. Lo que pasa es que es premonitorio y ya no digo más. El título Memento Mori, en latín, recuerda a morirás. Más o menos. En estos días de calamidades y ante el caso del porvenir, con países que amenazan fabricando bombas atómicas, los talibanes, todos los israelitas y con crecidos dictadores enanos, ¿qué futuro nos espera? No es que esté negativo, es que recuerdo las palabras que pronuncia Ali Marvin en una película en 1967, 12 del patíbulo. Y decía, cuenta con un maníaco religioso, un pigmeo resentido, 2 semi-idiotas y del resto mejor ni pensar, no hay nada mejor para una guerra. Solo deseo que no sea una premonición. Eso lo dije en el 25. Y creo que acertó. Y esto es una noticia de una está dedicada a Mary Fay, senegalesa, mantera y estudiante de Dirección de Administración de Empresas, es una de las que ha venido en patera. Y lo que puedo bailar cuando cae el diluvio. Cuando veo tanto ser humano huyendo de su patria, que se juega su vida y sus miserias en traedoras y traidores pateras, pienso que las dificultades, esas absurdas dificultades que me acogotan cada día, son irracionales y horrendas. Entonces canto como muy alto lo que he aprendido de Mary Fay, que puedo bailar cuando cae un diluvio, porque sé que al final siempre me asombrará el arco iris. No es negativo, de que no, ahora tendría que contaros, ahora tendría la obligación moral de deciros lo que decía don Antonio, pero don Antonio se lo ha dicho ahí un don Antonio en la poesía, pues eso como se aprende. Dijo, mi filosofía es fundamentalmente triste, pero no soy triste y no creo que entristezca a nadie más. Yo me aprovecho de lo que dijo don Antonio y lo firmo donde me parece esto triste, pero no soy triste de leche. Bueno, pues continúo. No está aquí, algunas personas de la calle al fondo sí la conocerán. Se la dediqué a Ana Tortuero, una compañera de taller de poesía, porque una mañana llegó diciendo, es que yo no sé de dónde sacar ideas para hacer poesía. Yo le dije de cualquier cosa. Me dice de cualquier cosa. Digo, pues sí, de cualquier cosa. Mira, la semana que viene traigo una. Entonces no digo más, que ahora lo leo. Amor a primera vista. Me miraba desde el interior del cristal. Sus formas insinuantes me atraían. Y a la distancia sentía su aroma. Entreabierta su boca, su lengua me pedía pecar. Y un mordisco en todo su cuerpo. Caí en la trampa, olvidando que su tarifa fuera excesiva. Entré en el establecimiento y solicité aquella tentación, el bocadillo de jamón que estaba en el escaparate. Y lo digo al final, aquel día estaba inspirado, lo que lo hace inspirado, aquel día que en los ensayos sale todo fatal, discuto con María Jesús, cosa que es habitual, es la esposa. Y lo titulo Sublevación.
Aquel día no pude salir a la calle. Los muebles la habían tocado. Las mesas sublevadas, patas arriba, portaban a las sillas que, acopladas entre sí, se abrazaban en un acto de infinito y erótico amor. Los tresillos, con mucho cuidado, llevaban los espejos. Y las cornucopias danzaban frente a ellos en el juego del engaño. Menos mal que mi estado solo duró unos breves instantes después de un plato de setas. Esta me vais a permitir, no acostumbro a dedicar poemas y más en público, se voy a dedicar a mi hija, ella sabrá porque me recibió mi hija María. ¿Qué necesidad? Sobre unos divanes rojos y un elegante café, una tranquila tarde, encontraba una joven pareja. Se miraban arrobados, sus manos casi unidas sobre la mesa con un gesto de bella complicidad. Un camarero se acercó a ambos y solicitó, preguntó qué era lo que deseaban tomar. Ese fue su horror. Pidieron 2 cafés con leche. El joven decidido inició una breve aproximación de su mano a la de la joven y comenzó a decir: te deseo. El camarero puso en marcha el molinillo del café. Sus palabras se perdieron con el horrible ruido de la máquina. Ella no oyó nada, solo pudo observar sus labios que temblorosos se movían. Entonces ella en un susurro dijo: te amo. Fue el instante en que el empleado puso en marcha el calientaleches. Con las palabras dieron ante el desagradable sonido. Poco después les trajo los cafés, en silencio, y minutos más tarde se separaron para siempre. Ambos pensaron: qué pena, ya que me había decidido. Si no llegase por el infernal ruido, había sido la mejor noche de mi vida. ¿Qué necesidad había para tal escándalo? Es que no os ocurre cuando vais a un café que estéis hablando y de repente empiezan a poner esa calienta leche y te entra ganas de darle eso a él, que lo dé después. Pues es que era y este es Manu, en homenaje a Marisa, que es francés. Bueno, la canción de Jane Birkin y Sergei Moore decía: yo soy el mar y tú la playa, voy y vengo entre tus caderas. Ahora que voy poco al mar, juraría que las olas llegan más tranquilas, como nuestro amado amor. ¿Recuerdas aquellas tardes en la UAT del antiguo Hotel Santo Domingo? Era el único lugar en donde pinchaban el disco prohibido por la dita iglesia. Siempre que escuchábamos esa parte soñábamos con invitar a una playa. Varios años después pudimos realizarlo. Lo malo fue la multa que por escándalo público nos impuso la Guardia Civil de Marbella, al de la madrugada. Y eso, que solo yo se escandalizaron ellos. No había más en la playa, pero dejó la Guardia Civil y puso una multa por escándalo público y solo estaban ellos. El pecado está en la mente de que lo piensan. Algunos lo conocen, por ejemplo, le he hablado antes de Paco y Simón. Esto lo conocen a él y no voy a decir el nombre y luego digo quién es. Un personaje interesantísimo, ya murió. Su gorra con visera le acompañaba todo el año, con frío o calor, en fiestas, un martes cualquiera, de mañana o de noche. Su pantalón, sujeto por una cuerda, dejaba ver sus zapatos manchados de barro después de arreglar su huerta. Una vieja camisa completaba su vestimenta. Mercedes, su esposa, todos los días le repetía la misma cantilena: pero Pascual, ¿no te da vergüenza ir así? Cámbiate ahora mismo. Y él se reía y obedecía. Era conocido en el pueblo por su simpatía con todos. Tenía un lenguaje gracioso con antiguos dichos que asombraban a los forasteros. A las fiestas acudía el primero, era un excelente bailarín, y el último en cesar su danza con todas las mujeres del pueblo. En las tertulias nocturnas era el centro de todas las conversaciones con su historial de la guerra, sus múltiples trabajos y anécdotas vividas a lo largo de sus muchos años. Hacía feliz a todo aquel que se acercaba a él. Yo lo fui durante un tiempo que viví junto a él en los Navanillos. Su personaje real, el tío Pascual, que los hemos visto muchas veces. Ahora, no sé si es un buen poema, pero a mí me emociona. Lo tengo desde el 18, lo tenía guardadito, muy informal, muy serio, y es muy deportivo, porque habla de las Olimpiadas
de 1992. Gloria Olímpica, 1992, la de Barcelona. Se llamaba Tian Bu Tuol, nació en Ulan Bator en el año 1959 y era el único atleta mongol en las Olimpiadas de Barcelona. La televisión no retransmitió su entrada triunfal, era el último en la maratón. Llegaba con su dorsal en la mano en 1951 y con sus gafas pegadas con cielo, rotas aquella misma mañana. Precedía a 20 policías, 2 ambulancias y el coche escoba. Y en su camiseta anunciaba "Aquí está", y le llamaron cara dura por hacer publicidad. Resultó que era el escudo del club que 6 meses antes le había pagado una operación de trasplante de córnea y pudo ver por primera vez el rotoso pose de sus hijas. Ya habían retirado la línea de llegada y la meta le instalaron una pista de calentamiento sin público, sin luces. Nadie aplaudió el sprint final. Solo la acompañaban los reflejos y los ecos lejanos de la ceremonia de clausura. Tardó casi 2 horas más que el ganador, un coreano, y una más que el penúltimo, y el mi héroe de todas las Olimpiadas. Aún más que el nadador guiano Erin Musambasu, que casi se ahoga en el 2000, o la de la suiza Gabriela Anderson en la maratón de Los Ángeles de 1984, que llegó hasta la meta. El icono de Tuol representa el triunfo solitario de un hombre feliz. Esta es una historia real. No sé si os acordaréis del pobre nadador africano que debió cruzar el río una vez y le mandaron a las Olimpiadas y casi se ahoga, de verdad. Y pues este hombre, la ceremonia de clausura, allí todos unidos para siempre, y el tío llegaba 2 horas más tarde que quería. Pero el tío llegó porque estaba tan contento que había visto a su mujer religiosa. Y esto puede ser que hasta me emocione un poco, porque había un maestro en Tres Cantos que se llamaba Antonio Fernández de Tena, que fue uno de los primeros maestros que fue a Tres Cantos en el primer colegio, que salía fuera de España cuando las misiones para los que tenían que salir de España, ahora que criticamos a los que vienen a España, y que se iba a enseñar de castellano en verano, desde el verano se iba a enseñar de castellano. Y fue en una silla de ruedas a presentar su libro, el último libro, un mes antes de morir. Hasta la abracé y le pedí permiso para utilizar la palabra quisicosas, que era una palabra que le gustaba mucho, que representaba un revoluto, y yo, de aprovechar el pedí permiso, el tío dijo que sí, Antonio, pues como no, faltaría más, y lo he utilizado. Y son pensamientos juntos. Si vemos juntos, eso lo ha leído, eso es una fija. Si vemos juntos un nuevo atardecer, habremos conseguido la felicidad. Mi tristeza diaria es que tengo la fortuna de vivir, y muchos se lo pasan rozando la vida. Un temor. Cuando viajo en avión, siempre temo que sus alas corten los hilos que sujetan las nubes. Bueno, pues hasta aquí es lo que había preparado para leer. Nada, yo para acabar, como siempre, le voy a pedir a Antonio que lea un poema más, como poco, o incluso le voy a pedir que lea 2, que yo me quedo con ganas y demás. Así que, que diga esto aquí. Eso lo hago muy pocas veces, pero bueno. Y antes, bueno, volver a daros las gracias y nada, decir que aquí nosotros seguimos en nuestra maravillosa lucha y mañana, igual la semana que viene, ¿no? Mañana, aquí mismo presentamos Incombustible Amor, que es la poesía completa de Elena Vintage, una autora muy interesante, y aquí estaremos disfrutando de la literatura, como siempre. Y bueno, pues ahora, para acabar, luego, bueno, pues lo decía, luego gentileza del autor, el que quiera podrá tomarse un vino de La Rioja, y también el autor podrá firmar el libro, quien lo quiera. Así que nada, yo creo que de La Contra lo ha leído, que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, se lo iba a decir. Claro. Es de La Contraportada. Yo de La Contra era de 3. Bueno. De La Contra, heridas.
porque veo la vida a través de las gafas de la poesía. No me apuñales con tu soberbia, ni trates de cambiar mi hostura. Sabes que en el corazón de un poeta, curada la herida flagrante, siempre le queda oculta una enorme cicatriz. Bueno, esto está dedicado, y no voy a decir a quién, desconocimiento. No sé si estoy loco, o la soledad me anega, no sé si estoy loco o la soledad que me anega me hace pensar cosas raras que cualquier humano en mis circunstancias no comprendería. Porque mi mente desea volar hasta las nubes más altas, porque pienso en el día de mi vida de este mundo, si soy feliz tantas veces en esta tierra. ¿Por qué no disfruto de la hora si soy querido por la gente que amo? ¿Por qué? ¿Para qué? Y miro a mi alrededor y veo personas que sufren, que pasan hambre, que no tienen a quien cuidar, y alguien que los quiera querer. Algunos deseos inconfesables me obligan a preguntarme, ¿estaré loco? Pero al mismo tiempo, me contesto que no. Solo estoy un poco melancólico y entonces me pongo a escribir locuras. Dedicado a mi amigo Juan. Este es del 18 de agosto, este es actual, ¿eh? Parece mentira, pero a veces el tiempo cura todo, pero tarde. A veces el espejo aprisiona la imagen equivocado. A veces el destino parece un dios que se ha quedado traspuesto y se olvidó de tu existencia. A veces tu hija, que está mucho más cerca, no la ves porque tu mente la aleja. A veces cuando un hombre besa a su amor, nace un solo ser que los acompaña hasta el fin, milagrosamente. A veces no te burlas por luchar contra el arte establecido, encuentras la senda del bacano futuro. A veces con la vejez llegas a encontrar en algunos momentos la paz de tu alma, aunque a veces el temor de vivir te declara el rostro. Pues oye, muchas gracias a todos. Tanta amistad, tanto cariño que he visto en todos vosotros, en cada uno de vosotros, y eso pues a mí me llena. Yo que soy un tío muy sentimental, pues me habéis jodido, vamos. Pero al mismo tiempo contentísimo. Muchas gracias por todo y a vosotros dos voy a decir, a Pablo que no lo soporto y a ti que me soporta. que no lo soporto. Soy encantador.